¿Es cierto que la circulación de f coseno de x cuadrado e a la y cuadrado z a lo largo de la curva del espacio x cuadrado más y cuadrado igual 1, z igual 1 vale 0? ¿Lo leemos de nuevo? ¿Es cierto que la circulación de f, este campo, vale 0 cuando está calculada a lo largo de esta curva? Bueno, la curva es algo así. ¿Ya? Esta es la curva. La circulación es el trabajo de f a lo largo de la curva C. La curva C es cerrada, pongo el recordatorio y mi pregunta ¿es cierto que vale 0? Bueno, tenemos una forma de calcularlo. ¿Qué deberíamos hacer para calcular este trabajo por definición? Por la cálculo de la integral de línea de un campo vectorial. ¿Se acuerdan qué había que hacer? ¿Qué había que hacer? Había que parametrizar la curva. Parametrizo R. Es una circunferencia en X y en Y. Radio 1. Coseno, seno, Z vale 1. Esta es la parametrización R. ¿No? Para t variando entre 0 y 2pi. 2pi. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Evaluar el campo en la parametrización. ¿Y qué me queda? Coseno de x al cuadrado, de coseno cuadrado de t, e a la y cuadrado, e a la seno cuadrado de t, z que vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tengo que hacer R', que me queda menos seno de t, coseno de t, 0, y hacer el producto punto. ¿Sí? Y me queda coseno del coseno cuadrado de t por menos seno de t, e a la seno de t cuadrado por coseno de t, 1. Bueno, esta parecería fácil de integrar, pero esta no sé si es tan fácil. O sea, a veces, yo creo que si hacen un poquito de esfuerzo lo van a poder hacer. Se puede hacer esto. No es que no. Y ver si da 0. ¿Sí? Van a tener que hacerlo despacito, con cuidado, pero no creo que sea igual algo imposible. Sin embargo, vamos a ver que para responder esta pregunta hay otra manera. Hay una manera un poco más sencilla y directa porque hay un teorema que me permite averiguar la circulación fundamentadamente sin hacer todo ese cálculo. ¿Sí? El teorema de que les hablo tiene 4 frases que pueden ser verdaderas o falsas. ¿Sí? ¿Me siguen? Ejemplo. Cada frase puede ser verdadera o falsa. En principio. Ejemplo. El pizarrón pasado. Teníamos el campo este que está acá, ¿no? ¿Le calcularon la circulación? ¿Se acuerdan que calculamos la circulación del campo? Sobre la curva de radio 1. ¿Y cuánto les dio? 2pi. Por lo tanto, para este campo, esta frase es falsa. ¿Ah? Pero vamos a... O por ejemplo, otro campo. F igual el campo XY. Hace varias clases calculamos que este campo tenía una función potencial. ¿Se acuerdan? La función potencial, f pot, era x cuadrado más y cuadrado sobre 2 sobre 2. Pueden comprobar que si derivan esto respecto de x les da x, si derivan esto respecto de y les da y, por lo tanto esta es la verdadera función potencial de f mayúscula, y f mayúscula es conservativo. Por lo tanto, para este campo, esta frase es cierta. ¿Me siguen? Entonces yo tomo un campo y chequeo, algunas son ciertas o falsas, en principio puedo ir. A veces es fácil comprobarlo, a veces no tanto. ¿Me siguen? Pero antes de meterme más todavía,
quiero ver qué significa bien cada frase. Primera, recordemos, ¿qué es ser conservativo? Ser conservativo en un D, que puede estar en R2, como este caso, o puede estar en R3, como algo por acá. Ser conservativo significa ni más ni menos que admite función potencial. Que el campo es el gradiente de una función escalar. Y con eso ya está. ¿Se acuerdan? Definición de conservativo. ¿Ya saben qué significa esto? ¿Sabemos chequear si es verdadero o falso? ¿Está? Ok. La siguiente frase fácil no es la 2 ni la 3, sino que es la 4. Rotor nulo. ¿Qué significa rotor nulo? Significa que yo calculo esto en R3 o esto, la diferencia de nx menos mi en R2, en el de que sea, y me da 0. ¿Está? ¿Estamos con eso? Ejemplo, calculo acá la diferencia. Para este campo, calculo diferencia de n, que vale y, con respecto a x, menos la derivada de m, que es x, con respecto a y, ¿y cuánto da? O sea que este campo, que es conservativo, también es de rotor nulo. ¿Se ve? Que lo acabo de ver, porque calculé el rotor. En R2 es solo esta partecita. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Se ve que estas dos ya sabemos, la 1 y la 4, cómo verificarlas? Y sobre todo la 4 es más fácil todavía que la 1. 4, sos más fácil. ¿Por qué? Porque la 4 tenés que derivar. Pero para la 1 tuvimos que antiderivar, que no es tan fácil. Se puede hacer, en muchísimos casos, pero no es tan fácil. Lo más fácil es derivar. ¿Estamos hasta ahí? Ok, 1 y 4. Ahora les pido que dirijan su amable atención a la 3 y a la 2. Y vamos a decir qué significa lo que está en el número 2. Primero, te digo lo que no significa. No significa que vos, para la número 2, no significa que tomes un punto A, un punto B, en particular, y que calcules un trabajo a lo largo de una curva y otro trabajo a lo largo de otra curva, y te dé igual. En particular, no significa eso. Significa que en tu dominio de trabajo, te lo digo, supongamos que este es mi dominio de trabajo. Esto que está acá significa que para cualquier A y B que elijas en tu dominio de trabajo, para cualquiera, no para esto, para cualquiera que los puedes elegir en cualquier lado, para cualquier par de puntos, para cualquier par de curvas que se inicie en uno y termine en otro, siempre que calcules el trabajo sobre C1 del campo que estás tratando y el trabajo sobre C2 del mismo campo que estás tratando, siempre te dan igual. ¿Estamos con esto? ¿Lo repito? Es para todo par de puntos A y B en el dominio D, o pertenecientes a D. Para toda par de curvas C1, C2, curvas de A hasta B, las curvas están incluidas en D. ¿Se ve lo que digo? Siempre te va a pasar que el trabajo sobre una y la otra, el trabajo va a ser el mismo. ¿Y cómo vamos a llamar a esta propiedad tan particular? La llamaremos independencia del trayecto o independencia del camino en D. Y es una propiedad del campo. A algunos campos les pasa esto y a otros campos no les pasa eso. ¿Estamos con eso? Es posible demostrar en forma relativamente sencilla, a veces, que para un campo esto no se cumple. Para encontrar que no se cumple, es suficiente encontrar un ejemplo que no se cumple. No lo voy a hacer acá. Demostrar que esto no se cumple, basta con un ejemplo. Si yo te digo, de noche todos los gatos son pardos, y voy de noche y encuentro un gato blanco, digo, ah, ya está, no es cierta la afirmación general. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Vemos ahora muy tristemente el caso de que
las Naciones Unidas no están condenando la guerra que actualmente está ocurriendo, junto con otras guerras que también están ocurriendo. No tenemos una declaración general para eso. Se condenan algunas guerras y otras no, ¿no? Entonces eso no es general, eso es para cada caso en particular. En cambio, en matemática lo que estamos queriendo no es eso, queremos algo general, que siempre valga para todos los casos. ¿Verdad? Entonces, volviendo a esto, ser independientes de camino significa esto que está acá. ¿Qué significa esto que está acá en el globo azul? Circulación nula. No significa que para una curva cerrada en particular le calculas el trabajo y te da 0. No significa. Significa que para toda curva cerrada, es decir, que comienza donde termina, le calculas el trabajo y te da 0 necesariamente. Para toda curva C en D. Entonces, tenemos 4 afirmaciones ahí, 4 afirmaciones que se pueden aparentemente cumplir, en algún caso sí, en otro caso no. Lo que me dice el teorema de las 4 equivalencias es que si yo tengo un campo que cumple las hipótesis de Green, ¿cuáles son las hipótesis de Green? Que tiene componentes M, N, con primeras derivadas parciales continuas en D, y además le vamos a pedir que D tenga una propiedad especial que voy a escribir acá. La propiedad especial que tiene D es que es un conjunto simplemente conexo. Esto es lo que le vamos a pedir al campo y al conjunto de donde trabajamos. ¿Qué significa esto de ser simplemente conexo? Significa, vulgarmente hablando, que si yo estoy en R2, no tiene agujeros. D no tiene agujeros. Vamos a hablar de esto con un ejemplo. Para hablar de esto, antes voy a hablar de conexidad. Empecemos por esta que está acá. ¿Cuándo yo digo que un país es conexo por tierra? Por ejemplo, Argentina, ¿es un país conexo por tierra? ¿Podés ir por tierra a Argentina de un lado al otro de la Argentina? Y no podés ir a Ushuaia por tierra a Argentina. Tenés que ir tomarte un avión o tenés que ir atravesando parte del planeta Tierra que no es tierra argentina. Por ejemplo, por el mar. ¿Sabían eso? No se puede ir caminando desde Buenos Aires hasta Ushuaia. No es un país conexo. ¿Por qué? Porque tiene islas. Un país que tiene islas no es un país conexo por tierra. Por ejemplo, Ecuador. Ecuador tiene las Galápagos, que es una isla que está en el Océano Pacífico. Una persona no puede ir de Ecuador a otro lado de Ecuador caminando por tierra de Ecuador. ¿Se entiende? Porque hay islas. Si un conjunto es algo así como que tiene islas, diremos que no es conexo, no está conectado. Ejemplo. Mi conjunto es todo R2 excepto el eje X. Le quité el eje X. ¿Sí? Lo grafico. Mi conjunto es algo así, este es el eje Y, punteo el eje X, no está, y el conjunto es el semiplano superior unión el semiplano inferior,
pero separado por el eje X. Por lo tanto, no puedo ir del semiplano superior al semiplano inferior por un camino totalmente contenido en D. ¿Me siguen? Por lo tanto, este conjunto no está conectado, no es conexo. Pero R2 sí es conexo. ¿Estamos con esto? Primera idea. Ahora, vamos un paso más. ¿Qué es ser simplemente conexo? Ser conexo era que no tenías islas separadas. Ser simplemente conexo es que no tenés islas, o sea que sos conexo, pero además no tenés lagunas, como quien diría. No tenés agujeros dentro de tu propio país que no pertenecen a tu país. ¿Me siguen? Entonces, volvamos al caso del campo que tenía un agujero en 0, 0. ¿Se acuerdan? Tengo un agujero ahí. Este conjunto es R2 menos el 0, 0. Le quité el 0, 0. ¿Es conexo? Sí, es conexo, porque cualquier par de puntos lo puedo conectar por un camino totalmente contenido en R2 con la única condición de que esquivó el origen. ¿Ah? ¿Se entiende esto? Pero ahora viene la segunda pregunta. ¿Es simplemente conexo? No, porque no tiene agujeros. ¿Por qué tiene agujeros? Conexo, pero no simplemente conexo. ¿Estamos? ¿La distinción? Ahora se las voy a decir matemáticamente. Por favor, ténganme un poquito de paciencia, porque también tiene su interés esto. Pero lo único que les pido es que me sigan un poquitín. ¿Puede ser? ¿Cómo estamos de horario? Ok. Entonces, para la matemática, te lo voy a contar así, esto. ¿Por qué este no es un simplemente conexo? ¿Por qué? Porque yo puedo dibujar una curva cerrada, como la de Green, cuyo interior te lo voy a pintar de naranja, que contiene un punto que no está en D. O sea, esto es, todo este bloque es lo que yo llamo mi área de trabajo D. Te repito, ¿por qué D no es simplemente conexo? Porque hay una curva cerrada que encontré, que es frontera de una región R, y R no está totalmente contenida en D. Pero C sí está contenida en D. ¿Te lo repito? Hay una curva C contenida en D que es frontera de una región R no totalmente contenida en D. ¿Cómo sería un simple conexo? R2. ¿Por qué R2 sí es simple conexo? Porque toda curva C contenida en R2 es frontera de una región R totalmente contenida en R2. ¿Se entiende esto? R2 no tiene agujeros. ¿Estamos con esto? ¿Más o menos? Entonces, condición. Lo vamos a poner en color naranja. Si se cumple esto que está acá, si se cumple esto, el teorema me asegura que para un campo que se le cumpla una de estas, se le cumple todas las demás. Si una es verdadera, todas las demás son verdaderas. En particular, ¿cuál nos interesa más? Nos interesa que si el rotor es nulo en D, la circulación es nula en D, la integral de trabajo es independiente de camino y por lo tanto el campo es conservativo. Vamos a utilizar esto para resolver este problema. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Voy a empezar por chequear si puedo definir el campo este en R3 en un simple conexo. Bueno, vemos que esta es coseno de x cuadrado. Si la derivo tengo también composición de trigonométrica con polinomio. Composición de exponencial con polinomio. Si la derivo, también tengo composición de exponencial con polinomio. O multiplicado por polinomio. ¿Se acuerdan? Por regla de la cadena. Lineal. Si la derivo, tengo constante, o cero. ¿Estamos? Y esas funciones son continuas en todo R3. ¿Se ve? Más o menos. Son composiciones y productos
de continuas en todo R3. Por lo tanto, se cumple que el campo tiene componentes con derivadas parciales continuas en R3, que es un simple conexo. No lo vamos a demostrar. R3 no tiene agujeros. ¿Se ve? Más o menos. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Le voy a calcular el rotor. El rotor, ¿de quién? Del campo F es I, J, K, derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, de coseno de X cuadrado, E a la Y cuadrado, Z. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Este rotor es muy fácil de calcular. ¿Por qué? Porque solamente contiene derivadas cruzadas. ¿Se acuerdan? Derivada de Z respecto de Y, 0. Derivada de E a la Y cuadrado con respecto de Z, menos J. Más, menos J. Derivada de Z respecto de X, derivada de coseno de X cuadrado respecto de Z, más K. Derivada de E a la Y cuadrado respecto de X, derivada de coseno de X cuadrado respecto de Y. Claro, porque si en la primera componente solo depende de X, en la segunda componente solo depende de Y, y en la tercera componente solo depende de Z, las derivadas cruzadas todas me dan 0. Entonces tengo un campo de rotor nulo en un simple conexo que es R3. Por lo tanto, por el teorema de las 4 equivalencias, si el rotor es nulo, se cumple que la circulación es nula. Además, sé que la integral es independiente de camino. Y además sé que el campo es conservativo. Corolario. Todo campo. Corolario o conclusión general. Si vos tenés un campo que la primera componente solo depende de X, pero no de Y ni de Z. La segunda componente solo depende de Y, pero no de X ni de Z. Y la tercera componente solo depende de Z, pero no de X ni de Y. Y además, este campo cumple con la hipótesis del teorema de las 4 equivalencias. ¿Cuál es la hipótesis? Que tenga componentes con primeras derivadas parciales continuas en un simple conexo, por ejemplo en R3, este campo automáticamente se vuelve un campo de rotor nulo, por lo que acabo de decir acá, y por lo tanto un campo conservativo. De hecho, pueden verificar que si yo hago la integral de f respecto de x más la integral de g respecto de y más la integral de h respecto de z, esta expresión, si la derivo respecto de x me da f, si la derivo respecto de y me da g, si la derivo respecto de z me da h, por lo tanto, esto es una de las infinitas funciones potenciales del campo de arriba. ¿Se ve? ¿Más o menos? Más o menos. Bueno, paro acá. Teorema de las 4 equivalencias. ¿Sí? Adentro de este teorema, aquí, hay un teorema interno, que lo van a ver en el libro, que te permite calcular esto si tenés una función potencial aplicando una regla parecida a la regla de Barrow, pero no me quiero meter demasiado porque ya me parece que con esto es bastante. Si quieren lo hacemos mesa por mesa o lo mencionamos en clases que vienen. En alguna clase que viene, en algún repaso o algo. Se llama teorema fundamental del cálculo para integrales de línea. ¿Por qué este teorema vale? Hay algunas ideas en el material. Por ejemplo, para ver que esta afirmación y esta son equivalentes, no es muy difícil. Lo podemos ver mesa por mesa. ¿Sí? Y para la clave más importante para pasar de aquí a aquí, podrán ver que esto está dentro del teorema de Green,
y esto está dentro del teorema de Green. Entonces, una manera de ver que esto implica esto en un simple conexo es utilizar teorema de Green en R2 o un teorema análogo en R3.